estimados maestros y maestras, quienes saludan Juan Carlos Túqueres, director de la Asociación para la Educación, Capacitación y Tecnología, ASOEDUCATE, en coordinación con Crear Ediciones y Academia Editores, tiene el gusto de presentarles el microtaller Normas de Comportamiento en Educación Remota. Dentro del contexto que estamos viviendo en estos momentos, el conjunto de experiencias, de propuestas que nosotros hayamos podido desarrollar en educación regular o presencial son bastante válidos y de hecho serían un pilar esencial para la construcción de estos nuevos ambientes virtuales de aprendizaje. En cualquier proceso de formación, el principio cero, el elemento iniciador, tiene que ver con la socialización de los famosos códigos de aula. En este sentido, podríamos empezar a construir con nuestros estudiantes este tipo de códigos. Para ello, por ejemplo, yo les planteo el siguiente proceso didáctico. En el momento uno o momento de inducción, podríamos presentar una serie de preguntas que sean relacionadas con las experiencias cotidianas que tienen nuestros estudiantes acerca de los usos que les han dado a las redes sociales. Por ejemplo, yo podría preguntarles qué actitudes de las personas, de sus compañeros, les desagradan en el momento en que usan estas redes sociales. Podríamos hacer una lluvia de ideas o simplemente podríamos utilizar una herramienta interactiva como Mentimeter a través de la cual podemos proponer un reactivo con algunas opciones de respuesta, para que los estudiantes inmediatamente nos den a conocer su punto de vista. En una indagación que hice con un grupo de estudiantes, por ejemplo, ellos nos determinaron que el empleo del lenguaje inapropiado, el uso de perfiles falsos, la divulgación de información falsa o el hecho de que se hablen mal de terceras personas son algunas de las cosas que les molestan a nuestros estudiantes en el manejo de las redes sociales por parte de su grupo o de sus compañeros. Podríamos luego, ¿no es cierto?, plantear una segunda pregunta que un poquito más nos acerque hacia la temática que vamos a desarrollar. En este caso, por ejemplo, yo les preguntaría qué idea se les viene a la mente cuando escuchan la palabra netiqueta. Podríamos otra vez plantear un interrogatorio, una lluvia de ideas, alguna de las otras técnicas que hemos aprendido, o podríamos seguir utilizando Mentimeter para la generación de una lluvia de ideas o de una nube de ideas, nube de palabras como también se le conoce. A través, por ejemplo, de este enlace ustedes podrían ver cómo funciona este mecanismo. Pero seguramente algunas de las palabras que se les vendrían a nuestros estudiantes podrían ser estas: cortesía, elegancia, convivencia, normas para el comportamiento y el uso de las redes, del Internet y otras redes sociales. Por ejemplo, después de que nosotros hayamos desarrollado este acercamiento y que seguramente les va a llamar la atención esto de la palabrita en etiqueta, podríamos empezar a presentarles o socializar un conjunto de normas preestablecidas para ver qué posibilidad tienen ellos de adaptarlas dentro de nuestro proceso en las sesiones virtuales. Dentro de estas, por ejemplo, podríamos plantearnos las siguientes, ¿sí? Recuerda que los mensajes en el aula son leídos por todos. Seamos siempre respetuosos y corteses. Pongan en práctica sus modales. Saluden, pidan por favor, agradezcan y despídanse. Respeten la privacidad de los demás. No compartan, publiquen fotos, videos, comentarios de sus compañeros sin su autorización. Escriban correctamente. Cuiden no solo la ortografía y el vocabulario, sino que también no abusen de las palabras mayúsculas al intervenir en los foros o en los chats. Utilizar solo mayúsculas equivale a gritar en la comunicación oral. No utilicen el correo interno y o mensajería de los tablones o de los foros para cuestiones personales o mucho menos para promocionar productos o servicios. Una sexta podría ser: si está a su alcance, colaboren ante las consultas y las dudas que tienen sus compañeros. Es decir, seamos nosotros quienes también podamos orientar a aquellos compañeros que están teniendo algunas dificultades, tanto en el manejo de las plataformas como competencia digital, como a través de los contenidos que se están pretendiendo desarrollar. Miren, por ejemplo, estas normas sencillas de etiqueta, podríamos nosotros tal vez extrapolarlas a las sesiones ya de desarrollo de aprendizaje virtual. Yo creo que es bastante posible, con ciertas correcciones y aumentando algunos elementos. De hecho, esa podría ser una pregunta, ¿no es cierto?, de desequilibrio cognitivo. ¿Cómo haríamos, ¿no es cierto?, este volcamiento de estas normas de etiqueta y de los otros códigos de aula que nosotros hemos tenido para fortalecer una convivencia dentro de estos ambientes virtuales de aprendizaje?
Les dejo, ¿no es cierto?, con una frase que me gustó mucho de Benjamin Franklin, en donde decía: recuerda que no basta decir una cosa correcta en el lugar correcto. Es mucho mejor a veces no decir algo incorrecto en un momento tentador. Les decía, ¿no es cierto?, esta tercera pregunta de desequilibrio cognitivo, ¿cómo podríamos extrapolar todas esas normas que las conocemos en las aulas virtuales? A continuación me gustaría presentarles algunas ideas. El perfil que nosotros hemos desarrollado se sustenta en valores. Normalmente las instituciones acuñan dos valores esenciales: el respeto y la responsabilidad. Adicionalmente, en el sistema educativo ecuatoriano, nosotros valoramos mucho la justicia, la innovación y la solidaridad. Veamos esta propuesta de normas de comportamiento a raíz precisamente de estos valores. En relación al respeto, que para mí sería el elemento clave dentro del manejo de cualquier código de convivencia. Nos dice primero, miren, ingresemos puntualmente a las clases y cuidemos nuestra presentación personal. Segundo, evitemos ruidos o intervenciones innecesarias, ubicándonos en un ambiente que esté completamente adecuado. Tercero, mostremos una postura corporal correcta. Deberíamos estar sentados frente a nuestra tablet, frente a nuestra pantalla, con el fin de que en verdad nosotros podamos manejar un proceso atentivo adecuado. Como cuarto, mantengamos la cámara activa mostrando el rostro durante la sesión. Esto, ¿no es cierto?, ha sido bastante difícil de interiorizar en nuestros estudiantes. Nos hemos podido percatar de que hay veces que dejan encendida la cámara y no están prestando la atención en este momento sincrónico. Si bien hay que respetar la intimidad y el ambiente en el que se encuentran nuestros estudiantes, no es menos posible de que ellos en verdad puedan adecuar un sitio en donde no hay interrupciones de otras personas, en donde a lo mejor no se pueda ver las condiciones en las que se desarrolla su hábitat. Es importante, ¿no es cierto?, que nosotros, si bien podamos ser permisivos, también nos demos cuenta de que habrá momentos en donde se sugiera dejar apagada la cámara para que ellos puedan concentrarse en el desarrollo de una actividad puntual o, por ejemplo, utilizando los libros digitales de nuestra editorial. Un quinto elemento dentro de este proceso de respeto es que pidan la palabra a través del chat, no a través de los micrófonos, sino tal vez escribiendo o utilizando la cinta de opciones levantando la mano. Hagan comentarios en los foros, pero siempre y cuando estén relacionados con el tema que se está desarrollando. Y finalmente, ¿no es cierto?, que respeten el horario del profesor para solicitar asesorías. No podemos permitir, ¿no es cierto?, que nuestros estudiantes marquen a sus docentes o mucho menos a través de sus padres, ¿no es cierto?, en horas completamente inadecuadas. El docente les dirá, ¿no es cierto?, una hora en la que les pueda atender para solventar cualquier duda que hayan tenido en estos procesos de educación sincrónica. Otros valores les decíamos que son muy importantes en el manejo del código de convivencia serían la responsabilidad y la honestidad. ¿Qué entendemos por responsabilidad o actitudes que demuestran esa responsabilidad? Primero, que los estudiantes deben leer todas las indicaciones que se publican en la plataforma, sea a través de los tableros de Classroom, sea a través de los foros, de nuestras clases virtuales. Los estudiantes también deberían tener listos los materiales antes del inicio de una clase. Ya saben, ¿no es cierto?, deben venir un poco adelantando inclusive la asignatura, tener todos los materiales que se podrían solicitar. Para ello sería importante que ustedes logren socializar con ellos las planificaciones de las actividades. Luego tendríamos, ¿no es cierto?, en el campo de la responsabilidad también el hecho de que ellos deban enviar las tareas dentro de las fechas y horas programadas. Si bien a veces, ¿no es cierto?, la autoridad central nos permite cierta flexibilidad para la entrega de portafolios, deberíamos ayudarles a que establezcan horarios, disciplina, tiempo para que no se llenen de trabajo simplemente antes de presentar un parcial o un portafolio. En cuanto a la honestidad, los estudiantes deben presentar trabajos originales citando las fuentes consultadas. De acuerdo al nivel en que se encuentran nuestros estudiantes, veremos la facilidad de ir adaptando, por ejemplo, las normas APA. Deben evitar a toda costa la copia de trabajos, tareas, de evaluaciones, porque la idea es favorecer una evaluación formativa. Finalmente, ¿no es cierto?, un elemento de honestidad también sería colocar en sus fotos de perfil, a través de las plataformas de las clases virtuales, a través de las cuentas de correo electrónico institucionales, la fotografía de los estudiantes. No deberíamos permitir que se presentan con emoticons, con de pronto avatars o con simplemente las iniciales. Es importante que la persona logre presentarse tal cual es en estos procesos de educación virtual.
Luego decíamos que también podríamos acuñar aquellos valores que son propios del perfil del estudiante en el sistema educativo ecuatoriano: justicia, innovación y solidaridad. ¿Cómo demostramos nosotros justicia? Simplemente cuando el estudiante es capaz de asumir las consecuencias a sus actos, respetando las normas de convivencia. Cuando actúa con ética, integridad, generosidad y coherencia en las sesiones virtuales y de las que dejamos posteadas en la educación abierta. ¿Cómo logramos innovación? Cuando los estudiantes son capaces de utilizar los recursos que tenemos en el Internet, tanto para comunicarse como para realizar en forma eficiente sus actividades académicas. Finalmente, ¿no es cierto?, en el ámbito de la solidaridad es cuando ante una dificultad en el manejo del entorno virtual no se desaniman y entre ellos pueden facilitarse la ayuda, ayudando también a los compañeros que necesitan ponerse al día, comunicándose con ellos a través de forma virtual. Estas serían algunas de las herramientas que podríamos dejar con ustedes. Para ya mayor información, ya saben que pueden comunicarse con nuestros distribuidores o directamente a las centrales de nuestra editorial. Les agradecemos por el día de hoy y esperamos volvernos a encontrar en una próxima ocasión. Un bendecido día.